Revisamos las oraciones subordinadas. Una oración subordinada es aquella que tiene una dependencia sintáctica y semántica con respecto a una oración principal. Es decir, cuando yo reviso oraciones subordinadas, voy a buscar una oración en donde uno de los dos elementos, de las dos oraciones o más que la están conformando, tiene una relación de dependencia con las demás o con la oración principal. Recordemos que en la oración coordinada las oraciones que yo uno están al mismo nivel y por lo tanto las puedo separar. En una oración subordinada no puedo hacer eso. Si yo las separo me voy a dar cuenta que no va a haber un entendimiento completo ni de una ni de la otra oración. Tal vez de la principal hasta cierto punto se puede entender más o por completo, pero la oración subordinada como tal no se va a entender. Necesita forzosamente de la anterior. Ahora, vamos a entender esta parte como que la oración de la que nosotros hablamos, la oración que manejamos, la que está completa, es una oración superior, es algo o un ente completo. Esta es la suma de una oración principal con otra oración que está subordinada, donde la oración subordinada, va a depender de la oración principal y juntas van a crear esa otra oración que va a contener a ambas. Es decir, mi oración es lo mismo que sumar la oración principal con la oración secundaria. Ejemplo, te llamo cuando llegue a casa. Esta es mi oración superior. O simplemente mi oración, mi base, lo que yo estoy manejando. Aquí lo que hago es primero identificar los verbos. Llamo, llegue. Aquí voy a observar que también manejo un nexo, que en este caso es cuando. Vimos que en la oración coordinada el nexo queda fuera. Esa es una de sus características, que el nexo no forma parte de ninguna oración, simplemente es el elemento que los está uniendo. En cambio aquí el nexo forma parte de la oración subordinada. Entonces eso es lo primero que nosotros debemos detectar. Una vez que yo identifiqué mis verbos, identifico mi nexo y el verbo más próximo a él, que en este caso es llegue, porque está justo después del nexo, significa que esto y esto forma parte de mi oración subordinada. Aquí mi oración subordinada es cuando llegue a casa. Mi oración principal, te llamo. ¿Qué voy a hacer? Te voy a llamar. ¿Cuándo? Cuando llegue a casa. Por eso se dice que esta es mi oración subordinada. Si yo la separo, cuando llegue a casa. Por sí sola no tiene un significado. ¿Qué voy a hacer? O cuando llegue a casa, ¿qué? Te llamo. Existe esa dependencia sintáctica y semántica. Ahorita lo estamos viendo con respecto a lo semántico, al significado. Esta no tiene un significado completo a menos que esté junto a la oración principal. Y mencionamos que hay una dependencia sintáctica porque de hecho esta va a cumplir una función sintáctica. Es decir, va a cumplir la función de un complemento o de un sujeto con respecto a la oración principal. Abreviando esta parte, la oración subordinada de hecho es una oración subordinada adverbial que tiene la función de un complemento circunstancial. Esto es lo que vamos a ver. Si yo preguntara en análisis estructural, ¿qué hace esta oración subordinada con respecto a la oración principal? Pues es su complemento circunstancial de tiempo. Por eso es muy importante aprender a identificar los tipos de subordinada. Vamos a verlos. La oración subordinada sustantiva es aquella que cumple la función de un sintagma nominal. Es decir, que va a funcionar dentro de la oración al igual que lo hace como en la oración simple. Es decir, todo lo que realice el sintagma nominal en la oración simple lo va a realizar la oración subordinada sustantiva dentro de la oración subordinada como tal. El sintagma nominal, recordemos, suele ser un sujeto. Es decir, su núcleo verbal suele ser un sustantivo, pero también puede funcionar como complemento directo, como complemento indirecto o como aposición. También tiene otros valores
que nosotros no hemos visto, como el atributo, el complemento agente, el complemento adjetival, el complemento del nombre, que en realidad es un adjetivo, este sí lo podemos utilizar, y los complementos de régimen verbal. Estos mencionábamos, no los hemos visto, no los sabemos manejar del todo, pero vamos a ver una forma simple y sencilla de saber si es una oración sustantiva. Ahora, revisamos este ejemplo. Dice, el alumno pidió que le diera más tiempo. Recordemos, primero siempre hay que identificar los verbos, porque no sabemos qué tipo de oración es. El alumno pidió que le diera. Ya tengo mis dos acciones distintas. Eso significa que es una oración compuesta. Identifico mi nexo, que en este caso es que. Lo marco. Recordemos que en la oración subordinada, el nexo forma parte de la subordinada. Entonces voy a buscar el nexo y el verbo más próximo a él, que en este caso es diera. Eso significa que a partir de aquí tengo mi oración subordinada. El alumno pidió. Hasta cierto punto se entiende, entonces todo este segmento es mi oración subordinada. Lo vamos a marcar. Ahí está. Es la oración subordinada. Y esta parte es mi oración principal. Recordemos, la oración subordinada dice que va a cumplir una dependencia o va a cumplir el valor de un complemento dentro de mi oración principal. Es lo que yo tengo que investigar. Es decir, ¿qué voy a saber yo para saber que sea una oración subordinada sustantiva? Pues revisar si la puedo sustituir por un sujeto, por un sintagma nominal. Es decir, es como si yo hiciera esto. El alumno pidió un lápiz. Básicamente lo que estoy haciendo es sustituir la oración subordinada por un lápiz. El alumno pidió un lápiz. ¿Qué pidió? Un lápiz. Si yo hago la pregunta, ¿qué es la que le corresponde al complemento directo? ¿Qué pidió? Un lápiz. Lo puedo resolver. Es como si dijera, lo pidió. Y se entiende exactamente lo mismo. Es decir, esta oración subordinada sé que es sustantiva porque cumple la función de un complemento directo. También lo puedo decir de la siguiente forma. El alumno pidió esto. El alumno pidió esto. ¿Qué es esto? Un lápiz. ¿Qué es esto? Más tiempo. Es decir, todo este segmento subordinado está cumpliendo la función de un sintagma nominal en forma de complemento directo. Es decir, todo este elemento es el complemento directo de la oración principal, que es el alumno pidió. Otra forma, y que de hecho puede ser más fácil y más directa para resolver esto, es la sustitución de toda esta oración por la palabra eso. Es decir, voy a escribir mi oración de la siguiente forma. El alumno pidió eso, y como este segmento, si tiene lógica, el alumno pidió eso, el alumno pidió esto, el alumno lo pidió, el alumno pidió un lápiz, significa que sí, esta oración es de tipo sustantiva. Ojo, hacer la sustitución por la palabra eso solo me permite identificar que sea un sustantivo, que sea una oración sustantiva, pero no me está indicando tal cual la función que está cumpliendo. Por eso es muy importante que tú ya sepas identificar, ya sean sujetos, ya sean complementos directos o complementos indirectos. ¿Qué o a quién? En este caso, ¿qué? Lo más común es que suele ser ¿qué? Por lo tanto, ya podemos definir que esta oración es una oración sustantiva. Revisamos la siguiente. La oración subordinada adjetiva o de relativo. Recordemos que un adjetivo suele funcionar como complemento del nombre. Es decir, un adjetivo siempre está ligado, determinando y explicando o matizando
a un sustantivo. Por lo tanto, en la oración subordinada adjetiva, al momento de identificarla, también tenemos que identificar un elemento dentro de la oración principal a la cual esté relacionada esa oración subordinada. Vamos a revisar este ejemplo. El niño rompió el juguete que le prestaron. Primero, identificamos los verbos. Rompió, prestaron. Ya tengo mis dos acciones. Nexo, ¿qué? El niño rompió el juguete que le prestaron. Recordemos, dentro de la oración subordinada, tomo el nexo y el verbo más próximo a él. En este caso, prestaron, que le prestaron. Ya está. Esta oración es mi oración subordinada. Por lo tanto, la anterior es mi oración principal. Decíamos, aquí en la oración subordinada adjetiva, esta tiene que estar relacionada a un elemento de la oración principal, que le prestaron. ¿De quién estoy hablando? Pues del juguete. Por lo tanto, esta está en relación a la palabra juguete. ¿Cuál es la característica de este juguete? Pues que se lo prestaron, es prestado. Por lo tanto, aquí ya me doy cuenta que esta oración subordinada es adjetiva y está cumpliendo la función de complemento del nombre. Otra forma que nosotros tenemos de identificar si la oración es adjetiva es sustituir. Por el cual o la cual. Es decir, tomo toda la oración subordinada, la elimino y escribo el cual o la cual. Sustituyendo el nexo. Entonces, quedaría de la siguiente forma. El niño rompió el juguete, el cual le prestaron. Sustituí el nexo por el cual y veo que mi oración sigue teniendo lógica. El niño rompió el juguete, el cual le prestaron. Entonces, mi oración es adjetiva. Otra forma que tengo de identificar si es una oración sustantiva es igualmente sustituir toda la oración, pero ahora por cualquier adjetivo. Es decir, tomo toda la oración subordinada, que en este caso es le prestaron, la elimino y escribo cualquier adjetivo. Y mi oración debe de seguir manteniendo ese orden lógico. Por ejemplo, el niño rompió el juguete nuevo. Nuevo es un adjetivo y está sustituyendo a toda la oración subordinada. Y veo que mi oración tiene lógica. El niño rompió el juguete nuevo. Sigo calificando, sigo manteniendo esa función de complemento del nombre. Entonces, cuando nosotros encontramos una oración subordinada, queremos saber si es, en este caso, adjetiva, pues simplemente reviso si está enlazando a otro elemento, a otra palabra de la oración principal y me indica una característica. O sustituyo el nexo por el cual, la cual, y debe de seguir teniendo un orden lógico. O sustituyo toda por cualquier adjetivo. Si lo hago de cualquier forma o de las tres y veo que mantiene ese significado, entonces efectivamente tengo una oración subordinada adjetiva. Ahora, hacemos la prueba de la sustantiva para darnos cuenta de que no es un complemento directo. El niño rompió el juguete, un lápiz, por ejemplo, que habíamos sustituido en la anterior. Ya no tiene lógica. ¿Qué rompió? El juguete. Esta parte no responde al qué, por lo tanto no es complemento directo. Ahí me doy cuenta de que efectivamente no es sustantiva, sino que más bien es una adjetiva. Entonces, si tú aplicas las pruebas, no se va a sustituir adecuadamente. La última, que es la de sustitución por eso. El niño rompió el juguete, eso no tiene lógica, entonces
no es sustantiva, es adjetiva. Por último, revisamos la oración subordinada adverbial. Esta es aquella que cumple la función de un adverbio, es decir, modifica significados. Recordemos que un adverbio dentro de la oración simple suele funcionar como complemento circunstancial. Nosotros solemos manejar los 5 complementos básicos, que son modo, lugar, tiempo, finalidad, causa, pero hay muchísima cantidad de complementos circunstanciales, entonces eso le puede agregar cierto nivel de dificultad. Para esto vamos a efectuar lo que hemos hecho siempre. Primero, cantidad de verbos. Primero, se apartaron de él porque no es buena persona. Apartaron es. Ya tengo localizados mis 2 verbos. Siguiente, mi nexo. Aquí el nexo es ¿por qué? Se apartaron de él porque no es buena persona. Recordemos que vamos a tomar parte, o en este caso el nexo y el verbo más próximo a él. Porque no es buena persona, esta sería mi oración subordinada. Y esta mi oración principal. Se apartaron de él. Ahora, función adverbio de complemento circunstancial. Hacemos exactamente lo que hacemos en la oración simple. Tomamos el verbo y efectuamos la respectiva pregunta. Esto nos puede facilitar sobre todo cuando el complemento es de los más obvios. Por ejemplo, modo, ¿cómo se apartaron? Porque no es buena persona. No lo responde. Pero aquí el mismo nexo ya me está diciendo qué pregunta debo efectuar. ¿Por qué se apartaron? Porque no es buena persona. Este es un complemento circunstancial de causa. Complemento circunstancial de causa. Es decir, está cumpliendo la función de un adverbio. Otra forma fácil o sencilla que tenemos es sustitución. Sustituimos todo esto toda la oración subordinada por un adverbio. Pero aquí hay que tener mucho cuidado. No siempre nos va a resultar satisfactorio, no siempre va a funcionar de manera adecuada. Por eso aquí ya es más con respecto al significado y la función. Ya con la práctica se nos va a hacer más fácil. Por ejemplo, aquí yo voy a sustituir. Se apartaron de él hoy. En este caso, sustituí toda la oración subordinada por la palabra hoy, que de hecho es un adverbio de tiempo. ¿Cuándo? Hoy. A pesar de que aquí sí tiene lógica y afortunadamente nos salió, esto sería más factible si este adverbio también fuera de tiempo, o si esta oración subordinada adverbial fuera de tiempo, de complemento circunstancial de tiempo. Aquí es de causa y lo sustituí por uno de tiempo. Afortunadamente tiene lógica. Por lo tanto, lo puedo acomodar. Se apartaron de él ayer. Y recordemos que un complemento circunstancial se puede cambiar de lugar. Ayer se apartaron de él. Entonces significa que sí, esta es una oración subordinada adverbial. Pero tengan mucho cuidado al momento de hacer la sustitución. Aquí sí, de preferencia, hay que hacerlo sabiendo manejar el complemento circunstancial. Sobre todo cuando tenemos complementos que no son tan comunes. Nos vemos en la siguiente.